Pentecostés es la fiesta de inauguración de la iglesia. El Espíritu Santo tomó posesión de ella en la persona de los apóstoles, que junto con la Virgen María estaban en oración perseverante. El Espíritu Santo le dio a la iglesia naciente el dinamismo que hasta el día de hoy rige en ella. Dinamismo que aquí lo vamos a sintetizar en 4 verbos, guiados por la palabra de Dios, por supuesto: recibir, salir, llegar y acoger. Pongamos atención al texto bíblico. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se le aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Residían en Jerusalén hombres piadosos venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producir aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues, ¿cómo cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra propia lengua nativa? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, los romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, ¿los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios? Todos estaban estupefactos y perplejos, y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros en cambio decían riéndose: están llenos de vino. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó la voz y dijo: Judíos y todos los que viven en Jerusalén, que les quede esto bien claro y presten atención a mis palabras. Estos no están borrachos como ustedes suponen, pues son las 9 de la mañana, sino que es lo que dijo el profeta: sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo mortal, y profetizarán sus hijos y sus hijas. Sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Así pues, los que acogieron su palabra fueron bautizados, y aquel día se les unieron unas 3,000 personas. Definitivamente, Pentecostés nos pone en movimiento. Es el centro de la dinámica de la iglesia y de quienes formamos parte de ella. Analicemos el texto anterior a partir de los verbos antes mencionados: recibir, salir, llegar y acoger. El primer verbo es recibir. ¿Recibir a quién? Pues al Espíritu Santo, que nos pone en movimiento como iglesia. La Escritura dice que los apóstoles estaban todos reunidos con un mismo objetivo, es decir, que no pensaban en sus objetivos personales, sino que renunciaron a su ego, se vaciaron de ellos mismos. Es que recibiremos más del Espíritu Santo mientras menos llenos de nosotros estemos. Ese tiene que ser el primer efecto de nuestra oración: vaciarnos para recibirlo como los apóstoles, que se llenaron todos del Espíritu Santo, según nos dice la Escritura. El segundo verbo es salir. Y es que el temor a los judíos y a los romanos, que les podían hacer daño y que por lo tanto de algún modo estaba justificado en los apóstoles, quedó reducido a la más mínima expresión ante la fuerza que han recibido de lo alto. Ya nada los detendría. Afuera les espera un mundo urgido de lo que ellos son portadores. Y con Pedro a la cabeza salieron de su miedo y de su confort para dejarse oír, para amplificar el Evangelio. Y así llegamos al tercer verbo, que es llegar. Los apóstoles hablaron en lenguas, claro que sí. Sin embargo, más que hablar lenguas, el texto sagrado enfatiza el hecho de que los presentes, que venían de distintos países, podían oírlos hablar en su lengua nativa. Lo repite el texto por 3 veces en el versículo 6, el versículo 8 y también en el versículo 11. Por lo tanto, más que hablar lenguas, el milagro consiste o está en el hecho de que el mensaje de los apóstoles pudo llegar a los destinatarios. Y es que recibir los dones del Espíritu Santo es muy importante.
pero no tanto como hacerlos a estos instrumentos para llegar a la mente y al corazón de las personas, cuán diferentes éstas sean, cuán pecadoras sean. Hay que saber llegar usando el don recibido. Ese don consiste en hablar el lenguaje que enseñó Jesús a los suyos. Aquel que lo pueden entender niños, jóvenes y viejos, ricos y pobres, de todas las nacionalidades y culturas. El amor. Y finalmente, el cuarto verbo o dinámica que nos trae el Espíritu Santo. Dice el versículo 41, se les unieron unas 3,000 personas después del gran discurso de Pedro. Se les unieron significa aquí que ahora están dentro del grupo. Fueron acogidos como hermanos, como parte de un mismo pueblo, de la iglesia, que al contrario de lo ocurrido en el Antiguo Testamento con la Torre de Babel, cuando el pueblo fue dispersado para que hablara muchas lenguas, ahora en cambio es atraído por Dios para ser acogidos y hablar un mismo idioma, el de Dios, el del Evangelio, el amor. Entonces vive Pentecostés, recibe, sal de tu confort, llega a los demás, acoge a todos. En resumen, ama con el fuego de Dios. Bendiciones.